uso eficiente del recurso de agua en huertos de arándanos. ¿Aló? Ahí sí. Muchas gracias. Si pudiésemos apagar las luces para que se vea mejor la presentación, sería fantástico. Ahí. Esta también, por favor. Sí, no hay que tanto tomar nota en realidad. Sí, apaga todas las luces. Vamos a hacerlo en un ambiente más íntimo. Eso, ahí sí. Ya nos conocemos, hemos comido ya, así que... Bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad de hablar sobre un tema que, como comentaba Julia, es sumamente importante y que desgraciadamente muchas veces se habla de lo importante que es, pero no siempre se hacen cosas para esto. Entonces, es relevante darse cuenta que nosotros en esta crisis de cambio climático que estamos sufriendo, evidentemente va a haber algunos eventos extremos, pero hay ciertas cosas que están permaneciendo y que están ocurriendo en distintas latitudes que no corresponden justamente a los centros de orígenes de estas especies, que son lugares que más bien tienen climas mucho más cálidos, déficit de presión de vapor mucho más altos, regímenes incluso semiáridos. Entonces estamos en una situación que para muchos países productores la falta de agua es un problema y va a ser un problema, ¿ya? Y vamos a ver un poquitito la relación que tiene con estrés hídrico y un uso eficiente del agua, ¿qué se puede hacer? No avanza. Por favor, si me pueden dar paso a la siguiente. Bueno, en Chile mostraron en la mañana la distribución geográfica del arándano, que si bien se produce en gran parte de nuestro territorio, la mayor concentración está en la región del Maule y en la región del Ñuble. Y esta es la zona centro-sur. Los modelos de cambio climático, los últimos que han sido publicados, han establecido que si las emisiones de gases de efecto invernadero no se detienen y no se cumplen las normativas que están en los acuerdos, lo que va a pasar es que a fines de siglo, que es lo que tenemos... ¿no está el rayo láser? Ahí está. A fines de siglo, que está acá, la temperatura en la zona centro-sur en promedio puede llegar a aumentar hasta 4,1 grados Celsius. Ese es el aumento de temperatura con respecto a los históricos. Las precipitaciones no van a ser tan dramáticas como muchas veces se han creído, pero lo que va a ser muy dramático es que los depósitos de nieve se estiman que pueden disminuir en cerca de un 40%. Entonces las soluciones que se han encontrado hoy día para evadir la falta de agua a nivel superficial, que es la explotación de los acuíferos, no es una solución a muy largo plazo porque cada vez vamos a tener menos recarga de estos mismos acuíferos. Entonces vamos a tener acuíferos sobreexplotados. Y a esto si le sumamos que cada vez los pozos tienen que ser más profundos para extraer agua durante la temporada, el gasto energético va a ser tremendo. Entonces el costo del agua va a ser muy alto. Entonces, cuando hablamos justamente, y Julia hablaba algo muy importante de sostenibilidad, uno tiende a pensar en sostenibilidad desde un punto de vista ambiental, desde un punto de vista de uso eficiente de los recursos, que es fundamental, pero para un negocio en un agroecosistema cuya función es producir, tiene que ser económica. Y cuando nosotros tenemos estos gastos energéticos, deja de ser sustentable. Y ya en Chile está ocurriendo que hay huertos de arándano, especialmente de pequeños productores, que han tenido que sacar agua con bombas y con pozos de 80, 90 metros, que están yéndose del negocio porque no les dan los márgenes porque el agua es muy cara. Eso está ocurriendo, no es una elucubración, eso está pasando ya. Entonces esto evidentemente llama a hacer un manejo hídrico que tiene que ser obviamente mucho más racional. Y cuando uno habla de cambio climático, piensa inmediatamente disponibilidad menor de lluvias, aumento de la evapotranspiración, y este aumento de la evapotranspiración es porque el mundo se vuelve más seco, el ambiente se vuelve más seco. Sin embargo, los cultivos también responden a las alzas de temperatura. ¿Y cómo responden a las alzas de temperatura? Básicamente, una de las respuestas a las alzas de temperatura es con el aumento de las tasas de crecimiento de brotes y aparición de hojas. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Esto significa que cuando yo esperaba una evapotranspiración de 5 milímetros en noviembre, a fines de siglo, esas 5 milímetros van a ser 6 milímetros o 7 milímetros, porque la planta ya no es de este porte, es de este porte. Solamente por el efecto de crecimiento. Si a esto le sumamos el efecto de un aire que es más seco, evidentemente que vamos a tener un mayor consumo, y esto choca con la disponibilidad. Nosotros en un proyecto que hicimos durante 6 años de recambio varietal con ASOEX, Corfo, Líneas, Universidad de Concepción,
pudimos darnos cuenta de algunas cosas. Evaluamos, por ejemplo, evapotranspiraciones en distintos cultivares, nuevos cultivares. Y es interesante porque los nuevos cultivares no están diseñados ni pensados en función de una baja disponibilidad de agua. Están pensados simplemente para tener mejor calidad y mejor producción. Sin embargo, el mejoramiento genético, cuando nosotros vemos hacia dónde tiene que ir, en otras especies ya lo encontraron. Y lo encontraron a través de portainjertos y selecciones de portainjertos que efectivamente permiten tener una mayor tolerancia o una capacidad de escape a la falta de agua. Entonces la industria del arándano, si bien es muy importante enfocarse en calidad, no existe calidad si no existen los insumos básicos. ¿Cuáles son esos insumos básicos por una planta? Agua y luz. Evidentemente nosotros tenemos que fijarnos en eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros con estas características vamos a tener una mayor evapotranspiración. Entonces, antes cuando esperábamos gastar en estos huertos jóvenes, en la localidad de Linares, donde tuvimos un ensayo, cerca de 4.000 metros cúbicos o 400 milímetros, vamos a tener 4.500, vamos a tener 5.000 y vamos a seguir subiendo. Lo mismo pasa incluso con localidades más frías como el caso de Traiquén. Va a aumentar la demanda evaporativa. Esto significa que lo que hoy día estamos pensando como consumo hídrico, en el futuro vamos a tener que adaptarlo porque va a ser más. Entonces ni siquiera nos tenemos que basar en la situación de hoy día. Tenemos que basarnos en lo que va a pasar en el futuro. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema del riego está en que muchas veces los agricultores, las agricultoras, las plantas son muy nobles y están acostumbradas a lidiar con el exceso y con la falta de agua y tienen ciertos mecanismos de adaptación. Y en estos mecanismos de adaptación, cuando el agua está altamente disponible, se tiende más a sobreregar que a regar deficitariamente. Y cuando se riega deficitariamente, la verdad es que inmediatamente vienen los fantasmas de pensar que un estrés hídrico per se es malo. Porque la palabra estrés es negativa para la percepción humana, desconociendo el hecho que el estrés es una respuesta fisiológica de los organismos frente a un estímulo o una demanda y que no necesariamente es mala, porque por ejemplo en el deporte de alta competencia un poquito de estrés ayuda a que los competidores corran más rápido y eso no significa que las personas estén muriendo por estrés. Entonces el estrés no necesariamente es negativo, sin embargo esa connotación negativa hace que el estrés se evite. ¿Por qué? Porque inmediatamente se asocia a que cuando las plantas entran en estrés no hay puntos medios. Está el no estrés y el estrés severo. Y este estrés severo, cosas muy documentadas, lo primero que ocurre es una disminución del crecimiento celular expansivo. Es lo primero que ocurre cuando las plantas se estresan. Aumenta la resistencia estomática, disminuye la transpiración, disminuye la fotosíntesis, aumenta la temperatura, respiración y comenzamos un ciclo que en el caso de los arándanos se ve muchas veces con estos enrejecimientos de hoja que están señalando justamente que la clorofila se comienza a degradar y comienzan las plantas a tener que lidiar con este exceso de energía. Pero eso ya es muy tarde. Entonces, ¿cómo evitamos que entremos tan tarde a la determinación de que una planta, por ejemplo, se estresa demasiado? Evidentemente, nosotros tenemos entonces que regar en forma eficiente. Y acá tenemos dos estrategias que son las estrategias que vamos a tener con las que vamos a tener que convivir en el futuro. La primera, que es la más optimista, es que el huerto, por alguna razón, tenga la cantidad de agua suficiente para regar de una manera eficiente. ¿Y qué significa eficiente? Significa que no voy a sobreregar y que tal vez voy a escapar del estrés, por lo tanto tampoco lo voy a estresar en demasía. Pero esto pasa por tener una cantidad de agua suficiente. O sea, por lo mínimo, para un huerto de arándanos, debiéramos tener entre 7.000 y 8.000 metros cúbicos. Pero para saber esto tenemos que calcular la demanda hídrica. Cuando estamos en una situación de emergencia, no basta con hacer una calicata, sacar un cuchillo, sacar una palita y empezar a tocar el suelo. Hay que poner números. Y estos números, dentro de los distintos approaches para poder medir evapotranspiración, está, por ejemplo, el uso de estaciones meteorológicas. Tenemos que medir. Tenemos que medir estrés hídrico para saber la frecuencia del riego, porque así vamos a saber cuál es el mejor momento para poder regar. Bajo esta estrategia, lo que nosotros estamos planteando es que la rentabilidad del predio en función del agua, que está acá, la cantidad de agua aplicada, el nivel óptimo está en aquel punto donde evitamos el sobreriego y también evitamos las mermas por estrés hídrico severo. Y eso sería nuestro óptimo, asumiendo que la situación de estrés no es la óptima, lo cual podría ser equivocado. La segunda estrategia tiene que ver con que definitivamente no tengo suficiente agua, que es algo que van a experimentar los productores de la región del Maule, la región del Ñuble y muchos otros productores en otras latitudes. No tienen los 7.000 o los 8.000 metros cúbicos necesarios para satisfacer su demanda. ¿Qué se hace en ese caso cuando no tengo el agua necesaria?
¿Puedo convivir con el estrés? Bueno, en otros rubros se ha descubierto que sí. Pero para poder hacerlo tengo que entonces medir estrés. ¿Hasta qué punto es donde yo puedo soportar? Entonces, para esta evaluación de estrés, lo que nosotros hacemos es primero medir. Y para medir tenemos que tener instrumentos. Y estos instrumentos lo que hacen es medir el nivel de estrés hídrico. No puede haber ninguna estrategia de riego deficitario que se base en estudios de estrés si es que no se mide. No existe. Cualquier medición, cualquier estrategia que venga alguien a decir que los porcentajes de evapotranspiración sirven para hacer riego deficitario sin medición de estrés, no sirven. ¿Y cómo se mide el estrés? Con equipos. ¿Y cuáles son estos equipos? Este es un equipo que mide estrés, que es la cámara de presión a la bomba de Cholander. Hay microtensiómetros, hay ciclómetros, hay equipos que son capaces de medir esta variable, que es el potencial hídrico de algún órgano, que en este caso el más confiable es el del tallo. Y este potencial hídrico del tallo nos permite evaluar desde un approach absolutamente conservador, es decir, no sobreregar, ni regar, ni estresar demasiado. Por ejemplo, hacer una línea hacia arriba, de decir, ¿cuál es mi estado hídrico fisiológico en el cual mi planta no está sobreregada? Viceversa, no quiero estresar en demasía. ¿Cuál entonces es el estado hídrico fisiológico en que yo debo comenzar mis aplicaciones de agua? Y tengo una banda validada fisiológicamente para poder regar mis cultivos, en que sé que no está muy estresado, ni tampoco sobreregado. Ahora, es importante entender que estas mediciones de estrés hídrico evidentemente van a reflejar la respuesta de la planta no solo a la humedad del suelo, ni las prácticas de riego, sino a la demanda evaporativa atmosférica. Nosotros en este trabajo que hicimos con ASOEX durante bastante tiempo, evaluamos distintas coberturas. ¿Por qué? Porque son estrategias que para mitigación de cambio climático y queríamos ver si es que también servían para mitigación del estrés hídrico en caso de que faltara el agua. Una de las cosas que nosotros teníamos que determinar era esta línea desde arriba, la del no sobreriego. ¿Cuándo sabemos que fisiológicamente la planta no está bajo estrés? Y esto se logra gracias a la relación entre el déficit de presión de vapor y el potencial hídrico, en este caso de la planta. Cuando el déficit de presión de vapor aumenta, lo que está pasando es que, y aquí está con colores, desde lo más azul el aire es menos secante hasta lo más rojo el aire es más secante y evidentemente en una condición en que los estomas están abiertos la planta siempre se va a estresar. Pero no se va a estresar porque el suelo está seco, se va a estresar porque la planta va a responder a esta demanda y va a ser efectivamente esta tensión se va a propagar por la planta y va a hacer que la planta esté más estresada, no porque le falte agua. Y es importante saber esto, porque si yo no hago la normalización del nivel de estrés por la demanda evaporativa, voy a erróneamente pensar, por ejemplo, que si yo mido un valor de 0,8, menos 0,8 megapascales, que en algunas literaturas, las más primeras literaturas sobre estrés hídrico hablaban de que este ya era un nivel de estrés severo, voy a decir, tengo que regar la planta. Cuando eso no es así, simplemente está estresada por la demanda evaporativa, no por el efecto de que le falta agua en el suelo. Por lo tanto, el regar más no va a aliviar ese nivel de estrés. Entonces es muy importante saber cuál es esto. Y esto ya está documentado en muchos cultivos, en prunus, en vides, solo por nombrar algunos donde existe este umbral hacia arriba. No quiero sobreregar. Entonces estas líneas que nos ha permitido durante el desarrollo de esta investigación, tener por primera vez una referencia para decir fisiológicamente no quiero sobreregar. ¿Y para qué? Para ambientes con distintas demandas hídricas, con distintas demandas evaporativas atmosféricas. Ahora bien, el sobreriego, ¿por qué es tan malo? Y acá solamente hago un resumen para arándanos de un trabajo clásico de 1987. Hay bastantes en esa época. En la década del 70 y el 80 hay bastantes trabajos de sobreriego que hablan sobre disminuciones en la conductancia estomática al segundo y tercer día, disminuciones de la fotosíntesis, pero finalmente, ¿qué es lo que interesa en términos del dato para la producción? ¿Cuánto afecta la cuaja? ¿Cuánto afecta la madurez? ¿Cuánto afecta el rendimiento? ¿Cuánto afecta el calibre? Y si ustedes ven este cuadro, lo que van a observar es una comparación entre un control húmedo y una planta que ha sido anegada de forma continua durante más de 5 días, en periodos consecutivos. ¿Y qué es lo que se ha visto? Disminuciones clarísimas en las flores por yema, disminuciones o atrasos en las fechas de floración, menores porcentajes de cuaja, sobre casi un 30%,
disminuciones en el calibre, en el peso de la valla y retrasos en la madurez. Una planta sobreregada no funciona bien. Y es importante que nos demos cuenta que esta práctica de sobreregar, que pareciera que a las plantas no se les nota, es una muerte lenta del cultivo. A esto no le estamos sumando tampoco el efecto que tiene sobre la oxigenación del suelo y sobre las bacterias mismas que en el suelo habitan. Porque para que las bacterias y todos estos productos nuevos que se están generando, que generan resiliencia, funcione, sorpresa, tenemos que tener un suelo que tenga aire. Y si yo estoy sobreregando la mayor parte del tiempo, evidentemente que la proporción de lo que estoy gastando de estos nuevos productos no sirve. Porque no le estoy dando la condición. Entonces las prácticas de riego son vitales no solo porque el riego es riego, sino porque acondiciona al suelo, le da un ambiente propicio para una actividad microbiológica que finalmente ayuda a la resiliencia económica. Los primeros trabajos, por allá por el año 2006, de Brilla y Strick, que evaluaron el nivel de estrés, hablaban de que las plantas de arándano, que estas son plantas del sotobosque, que no es el bosque del señor Soto, es un clásico del profesor Retamales, estamos haciéndole un tributo hoy día. Estas plantas justamente que son de estos ambientes boscosos, no están acostumbrados a que les falte el agua. Y se hablaba que la respuesta que tienen los estomas, que son estas bocas donde se alimenta de CO2 para hacer fotosíntesis, pero también por donde transpiran las plantas, a medida que el estrés aumenta, y aquí están estas coquetas líneas rojas, mientras más rojo está, más estresado está, la conductancia estomática bajaba de manera exponencial. O sea, un pequeño aumento en la severidad del estrés causaba estragos desde el punto de vista del intercambio gaseoso. Estragos. Pero nos hemos dado cuenta con el estudio de la conductancia estomática que estas curvas no son universales. Cambian de acuerdo a la variedad, cambian de acuerdo al porte injerto, cambian de acuerdo al ambiente y dentro del ambiente también cambian con respecto al uso de cultivos protegidos. Y esto tiene mucho que ver con la calidad de la luz, no solamente con la cantidad de la luz. Y se nos abre una nueva ventana de estudios que hace mucho rato se está haciendo de fotomorfogénesis, donde efectivamente la calidad de la luz empieza a modificar comportamientos que nosotros teníamos claro al aire libre. Hoy eso ya no es así. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Durante 6 años o un poco más, montamos en 2 lugares distintos, con distintas demandas evaporativas, huertos experimentales donde teníamos estos sistemas de protección climática, con distintas coberturas, mallas, plásticos, rafias y aire libre. Y las comparamos, cuál es el efecto en cada uno de estos lugares desde el punto de vista hídrico. Ya Richard les va a comentar toda la investigación que él también ha hecho en la parte más productiva y también de fotosíntesis. En nuestro caso nos fijamos en, nos pueden ayudar estos, que no está pensado para aliviar estrés hídrico, sino que está pensado para otros fines. Está pensado para evitar granizo, está pensado para evitar lluvias cerca de la maduración. No está pensado para el estrés hídrico. Pero ¿podemos ocuparlo a nuestro beneficio? ¿Podemos ocuparlo hídricamente, beneficiosamente? Bueno, lo primero que vimos es que muchas de las cosas que se dan por descontado, por ejemplo, que el uso de estas coberturas inmediatamente disminuye la demanda evaporativa atmosférica, ya en más de algún estudio de nosotros nos hemos dado cuenta que esto no ocurre. Y acá tenemos en ambos lugares, en Linares y en Traillén, distintas coberturas, déficit de presión de vapor, y vemos que las diferencias entre las coberturas son bastante mínimas. Entonces este efecto tan nombrado en las personas que venden muchas veces plásticos o muchos consultores de que te disminuye 30 o 40%, la verdad es que desde el punto de vista de la demanda evaporativa como déficit de presión de vapor, al parecer no es tan consistente. Sin embargo, lo que sí es consistente es el efecto que tienen estas estructuras, estos materiales, sobre la cantidad y la calidad de la luz. Desde el punto de vista de la evaporación del agua, la radiación global es sumamente importante. Y lo que nos hemos dado cuenta es que tanto en Linares como en Traillén, todas las coberturas disminuyeron la cantidad de radiación global disponible, que es la fuerza motora de la evaporación. Por lo tanto, los mayores efectos que se pueden producir en esto, y que vimos en estos estudios y en otros también lo hemos visto, es a partir de la disminución de la cantidad de radiación disponible para evaporar agua. Y esta es la fuerza motora. Cuando nosotros tenemos la radiación global que aumenta,
evidentemente la evapotranspiración también aumenta. Tenemos una regresión lineal en este caso para la zona central de Chile, tomada con el profesor Víctor García Cortázar, en que se ve claramente la relación ajustada que existe entre estos dos parámetros. Más radiación, más evapotranspiración. ¿Y cuál fue el resultado con nuestras coberturas? Tanto en Traiguén como en Linares. Que esta disminución de la evapotranspiración tributó en que las plantas control, en promedio, tenían un contenido volumétrico de agua en la zona de raíces significativamente menor que las plantas con malla, con plástico y con rafia. Entonces, efectivamente se disminuyó la evapotranspiración, pero no por la demanda evaporativa, sino que por la radiación global. ¿Pero será ese el único efecto que tienen estas cubiertas? Evidentemente, si nosotros disminuimos la cantidad de humedad en el suelo, la planta lo va a sentir. ¿Y cómo lo siente la planta? Si hay una demanda constante con un aumento en el estrés hídrico, que es lo que vemos acá. Menor contenido volumétrico, mayor nivel de estrés, que es más negativo. Entonces hicimos un experimento. ¿Cómo responden al estrés? ¿Qué pasa si se les acaba el agua durante enero? Cuando se acaba el agua y nosotros cortamos acá, todas las plantas con cobertura disminuyeron su potencial hídrico. Todas. Sin embargo, las que significativamente menos disminuyeron fueron las que estaban con las coberturas. Cuando vemos la conductancia estomática, y aquí vemos cuando cortamos el agua en enero, todas disminuyeron su conductancia estomática, más o menos, pero la que más disminuyó fue aquella que no tenía cobertura. Evidentemente esto podría llegar a tener un impacto en la eficiencia fotosintética de las plantas, podría tener un impacto en el suplemento de carbohidratos de las plantas, pero también nos dimos cuenta cuando tratamos de relacionar la conductancia estomática en esta ecuación, en esta relación exponencial que estaba en un momento, que ya no era exponencial. Y que no solo no es exponencial, sino que además cambia por el tipo de cobertura. Entonces vimos que, por ejemplo, aquellas plantas que están cubiertas con plástico o con rafia, que son las naranjas y rojas, a medida que aumenta el estrés hídrico, la conductancia estomática baja muy poco. Muy poco. Los estomas están prácticamente abiertos. Situación que ya nos había ocurrido con el kiwi, utilizando plásticos también de baja densidad, en años anteriores, en un estudio de 3 años consecutivos. ¿Qué pasó con el aire libre y con las mallas? Una relación negativa donde efectivamente las plantas a mayor nivel de estrés comienzan a cerrar sus estomas. ¿Qué nos dice esto? Que efectivamente no solo la cantidad de la luz, sino que la calidad de la luz empieza a interactuar con cómo las plantas lidian con el estrés hídrico, con un mecanismo de tolerancia por excelencia, que es el cierre estomático. Algo que hoy día es sumamente importante, especialmente con las olas de calor y la imposibilidad del cultivo de regular su temperatura de una manera más rápida que cerrando y abriendo estomas. Cuando vemos la relación FBFM como eficiencia del fotosistema 2, vemos que en una situación de riego convencional, las coberturas no nos arrojaron grandes diferencias, de hecho no fueron significativas. Pero cuando dejamos de regar, todas las coberturas nos dejaron valores más altos de eficiencia del fotosistema 2 versus el control, por lo tanto nos protegió mucho más del exceso de radiación. Otra cosa importante, nuevos cultivares. Hay que conocer las relaciones hídricas de los nuevos cultivares, de lo contrario no los sabremos regar. No solo cambió la relación por los distintos ambientes, también por los nuevos cultivares. Evaluamos 2 cultivares nuevos, Blue Ribbon y Top Shelf. Y vean ustedes que la relación entre potencial hídrico y conductancia, si bien son líneas, tenemos interceptos distintos y pendientes distintas. Y las pendientes distintas nos hablan evidentemente de tolerancias distintas. Entonces tenemos cultivos que son distintamente tolerantes a la falta de agua. Entonces, evidentemente, si quiero aprender a regar eficientemente, tengo que conocer con quién estoy trabajando. No todos los cultivares lidian de la misma forma con la falta de agua. Como conclusiones, primero, el cambio climático va a aumentar la demanda evaporativa y va a disminuir la disponibilidad de agua de riego. Eso es una verdad. Se deberá eliminar el sobreriego o regar deficitariamente con la incorporación de tecnologías de medición de estrés hídrico. Y hay varias. Algunas que son más antiguas y muy robustas, como la cámara de presión, y hay nuevas. Microtensiómetros, ciclómetros, que uno puede medir incluso en forma continua.
Los cultivos protegidos reducen la deshidratación de las plantas y alivian impactos negativos en variables que pueden influir sobre la fotosíntesis. Los nuevos cultivares responden fisiológicamente de manera distinta a la falta de agua, igual como lo hacen los nuevos materiales de cobertura. Entonces, si uno quiere regar eficientemente y si uno está lidiando ya con valores de estrés, uno tiene que conocer con qué animal está tratando, cómo va a responder a ese nivel de estrés, porque nos va a hablar sobre el manejo que tendremos que hacer. Por ejemplo, si nosotros perdemos turgor, evidentemente eso es distinto a perder capacidad de generar carbohidratos, dependiendo de qué parte de la curva de crecimiento del berry nosotros estamos. ¿Estamos al inicio, cuando tenemos las máximas tasas de crecimiento relativo y cuando podemos influir más en el calibre, o estamos hacia el final, cuando ya se ha determinado la mayor parte del crecimiento? Bueno, quisiera agradecer al proyecto PETEC de recambio varietal por todos estos años de poder estudiar esto, que ha sido muy importante, al programa de Magíster, que nos ayudó con el magíster de mi colega Natalie Hermosilla, que está acá, quien hizo todo este trabajo mayoritariamente, y por supuesto al equipo del Laboratorio de Relaciones Hídricas, que ahí está Natalie, que lo encabezaba, Diego en su momento y Patricia, que hicieron esto posible, porque sin ellos nada de esto existe. Así que muchas gracias a ellos. Gracias a ustedes. Bien.